entrando en materia y deteniéndonos muy brevemente en el siglo XIX, me gustaría recordar una idea que podemos encontrar en numerosos historiadores de la ciencia, como David Knight, y es que el siglo XIX es también el siglo de la ciencia. Dice, por ejemplo, David Knight, hacia finales del siglo XVIII, la ciencia era un programa, era un cheque en blanco extendido al futuro. Durante el siglo XIX, sin embargo, continúa David Knight, la ciencia alcanzó la madurez. La era de la ciencia fue ese siglo, considerado de una forma libre como el tiempo que va desde 1789 hasta 1914. Este es el marco temporal de lo que se conoce a veces como el largo siglo XIX de los historiadores, donde se produce un desarrollo muy intenso de ciencias como la química, como la biología, como la geología, como la psicología, etcétera, que les proporcionan el aspecto bajo el cual todavía hoy podemos reconocer a estas ciencias. De un modo paralelo a la consolidación de la ciencia como segunda cultura, diferenciada del estudio filosófico e histórico de la ciencia, se produce en este periodo del siglo XIX la emergencia de la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia como ámbitos de trabajo académico diferenciados de sus disciplinas matriz, respectivamente la epistemología y la historia general. Ahora bien, como testimonian una serie de autores clave en el estudio de la ciencia en el siglo XIX, en este periodo, durante el siglo XIX, se produce una muy estrecha asociación entre la filosofía y la historia de la ciencia. Señala, por ejemplo, Larry Laudan, que este emparejamiento de la filosofía y la historia en el siglo XIX se basaba en la común suposición de que la ciencia debía ser entendida en términos cognitivos, y que esa comprensión debe incluir tanto lo que la ciencia ha sido, la historia, como lo que la ciencia debería ser, la filosofía. Autores como William Hewell, Auguste Comte, Ernst Mach, Paul Tannery o Pierre Duhem entendían el estudio filosófico e histórico de la ciencia como dos componentes de la misma actividad, como dos caras de la misma moneda, con el propósito último de mostrar la ciencia como paradigma de progreso, como forma más elevada de conocimiento. Un buen ejemplo de estas ideas lo ofrece William Hewell, filósofo, historiador y científico. En su erudito History of the Inductive Sciences, Historia de las Ciencias Inductivas, de 1837, realiza una historia de las ciencias que divide las ciencias en disciplinas científicas bien diferenciadas, generando divisiones y subdivisiones que nos hacen llegar la imagen del desarrollo científico como una serie inacabable de ramificaciones y avance. Pero además, su historia estaba vinculada a un proyecto filosófico muy particular. Su obra de 1840, The Philosophy of the Inductive Sciences, la filosofía de las ciencias inductivas, donde se apoya en la historia para analizar los principios del progreso en la ciencia. Puede decirse que Hewell inaugura el particular método de combinación de la filosofía y la historia, que después sería popular in relagatos con el nombre de reconstrucción racional. Dejando de lado el orden cronológico, Hewell reconstruye el proceso de desarrollo racional de la emergencia teórica. Por ejemplo, explica el descubrimiento por Newton del principio de gravitación universal, analizando el principio en 5 proposiciones diferentes para las que ofrece una historia de emergencia e interconexión desconectada casi por completo del estudio cronológico. Pasamos a las primeras décadas del siglo XX, que son las décadas de la profesionalización de la filosofía y de la historia de la ciencia, como muestran muchos indicadores académicos e institucionales, como por ejemplo publicaciones especializadas, congresos específicos, asociaciones profesionales, departamentos universitarios, etc. Con respecto a la historia de la ciencia, en 1912 se funda ISIS por George Sarton, que es todavía la revista de referencia en el campo. El primer Congreso Internacional de Historia de la Ciencia se celebra en 1900 en París, y la primera sociedad profesional de historiadores de la ciencia se funda un año después en Alemania. Y por fin, en 1924, la conocida History of Science Society, la Sociedad para la Historia de la Ciencia, en los Estados Unidos. Un poco más tarde, el surgimiento del Círculo de Viena y el movimiento del empirismo lógico
señala la profesionalización de la filosofía de la ciencia. Su fecha oficial de constitución es 1929, coincidiendo con la publicación del conocido manifiesto La concepción científica del mundo, El Círculo de Viena, por Rudolf Carnap, Hans Hahn y Otto Neurath. Un año más tarde aparecerá el primer número de la revista Erkenntnis, Conocimiento, y desde 1938 la Enciclopedia de la Ciencia Unificada. Se produce, sin embargo, en este periodo una escisión, una separación entre la filosofía y la historia, muy importante. Si durante el siglo XIX la historia de la ciencia había sido practicada por científicos o filósofos, en el XX, de un modo paralelo a su profesionalización como disciplina, va constituyéndose como un ámbito de trabajo académico diferenciado de la filosofía y de la propia ciencia. Mientras la historia asume en general un planteamiento descriptivista, durante este periodo, las primeras décadas del siglo XX, la filosofía de la ciencia se orienta hacia un enfoque esencialista y sobre todo normativo, entendiendo la ciencia de un modo intelectualista como, por resumirlo en una frase, saber metódico. El análisis formal y la lógica, en este periodo, sustituyen a la investigación histórica en la filosofía de la ciencia, de autores como Schlick, Carnap, Reichenbach, Hahn, Hempel, etc., quienes promueven el rigor conceptual por encima del detalle histórico. Se trata de un distanciamiento, filosofía-historia, que acompañará al desarrollo del empirismo lógico como enfoque hegemónico en el estudio filosófico de la ciencia. En palabras nuevamente de Laurent, a finales de los años 50, la historia y la filosofía de la ciencia estaban tan alejadas entre sí como antes habían estado unidas. Los historiadores consideraban inapropiado atender cuestiones epistemológicas y los filósofos no veían necesidad en distraerse con consultar el registro histórico. Fin de la cita. Este panorama, creo, contribuye a explicar el gran impacto que años después tendrá la obra de Thomas Kuhn. Por su parte, la historia se centra durante las primeras décadas del siglo XX, durante la primera mitad en realidad del siglo XX, en la cronología de triunfos y grandes genios, omitiendo cuestiones filosóficas generales relativas, por ejemplo, a la justificación de la ciencia. El más destacado representante en la época es el historiador belga-americano George Sarton, quien comparaba al historiador científico con un entomólogo dedicado a recoger y clasificar ideas científicas. Asumió además Sarton un enfoque anacrónico y triunfalista apoyado en dos ideas fuerza: la unidad de la ciencia y la fe en el progreso. La ciencia, para Sarton, es la única actividad humana que demuestra progreso, y la historia de la ciencia puede ser entendida como el registro de la redención gradual de la humanidad, por utilizar una metáfora, como llega a señalar, por ejemplo, en el volumen primero de su monumental e inacabada Introduction to the History of Science, una obra de casi más de 4.000 páginas que elaboró durante casi 20 años y a pesar de ello solo alcanzó a narrar hasta el siglo XVI. Con todo, aun separadas, durante este periodo las actividades del filósofo y del historiador de la ciencia eran concebidas como complementarias, como dos perspectivas diferentes, pero necesitadas una de otra para dar cuenta del progreso científico. Dos perspectivas donde todavía se perciben muy claramente los ecos de la Ilustración. Otra disciplina que tampoco rivalizaba en el estudio de la ciencia con la historia y la filosofía y que completaba este elenco metacientífico era la sociología de la ciencia de la época, representada en este periodo particularmente por Robert Merton. La influencia de Merton en sociología de la ciencia, aunque es verdad que no alcanza su cenit hasta después de la Segunda Guerra Mundial, comienza a finales de los años 30 y principios de los años 40, cuando realiza algunas de sus publicaciones principales, como por ejemplo el artículo de 1942, donde describe el ethos de la ciencia, con la vista más bien puesta en las ciencias nazi y la ciencia soviética. Un artículo donde sienta las bases de lo que se conocerá después como sociología funcionalista de la ciencia. En esta sociología, el objetivo es explicar los condicionantes y requisitos institucionales y organizativos que hacen posible el avance de la ciencia. No explicar el propio avance. El avance de la ciencia
se supone que es el resultado de la aplicación de un método cuyo estudio corresponde a la filosofía. La sociología se ocupa de ese círculo institucional donde es posible la aplicación del método que explica dicho avance. La responsabilidad entonces de los historiadores sería completar esa descripción de los sociólogos y explicación de los filósofos con la narración de la sucesión de eventos cronológicos que testimonian el progreso de la ciencia. Hay en este panorama, un contrapunto. Ciertos autores que se adelantan a su tiempo y anticipan ideas que solo décadas después conseguirán una amplia aceptación. Dos casos significativos de los años 30 son Boris Hessen, en el inicio de la historia marxista, y Ludwig Fleck, como precursor de la orientación social en historia de la medicina. Tanto Hessen como Fleck tratan de dar cuenta del cambio científico en términos de causas o condicionantes sociales, en pleno surgimiento del empirismo lógico en Europa y en un ambiente académico muy desfavorable para la recepción de este tipo de ideas. Bien, la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, en la siguiente diapositiva, señala el comienzo de lo que más tarde se llamará Big Science, gran ciencia, los grandes proyectos que consumen enormes recursos materiales y humanos y que son el origen de espectaculares avances tecnológicos. El punto de partida es el conocido como Proyecto Manhattan. El fin de la guerra es también el origen de las modernas políticas públicas de ciencia y tecnología, que tienen su documento de referencia en el informe elaborado por Vannevar Bush por encargo de la Presidencia de Estados Unidos, Science: The Endless Frontier, Ciencia, la frontera inalcanzable. En este documento tienen eco las ideas ilustradas sobre el progreso y el poder del conocimiento para la generación de bienestar, y se aboga por implantar políticas gubernamentales de promoción de la ciencia que respeten la autonomía de la ciencia. Son ideas que tendrán desde entonces una rápida y amplia difusión internacional, no solamente en el bloque occidental, sino también en el bloque soviético. Con el advenimiento de la Guerra Fría, el distanciamiento ideológico de los bloques parece incluso reflejarse en las realidades del mundo académico de esta época. Como señala el historiador Roy Porter, el estudio de la ciencia en Occidente no se interesaba por las raíces sociales de la ciencia, ni siquiera por los frutos sociales de la ciencia, se ocupaba únicamente de sus aspectos puramente intelectuales, de la teoría abstracta. Si puede hablarse de una división en bloques, también del mundo académico, quizá el mejor representante del bloque occidental, salvando al filósofo Michael Polanyi, es el historiador Alexander Coiré y su enfoque idealista e internalista. A diferencia de Sarton, que trató de desarrollar una gran visión de conjunto de la ciencia, Coiré se centraba en la exégesis de los textos científicos centrales, analizando sus estructuras conceptuales para identificar las claves intelectuales de los avances de, por ejemplo, Galileo o Newton. Entendía la ciencia de un modo filosófico, con lo que podríamos llamar inspiración platónica, como un producto cognitivo, como una estructura de ideas. En sus palabras, cito a Coiré, la ciencia es esencialmente teoría, la búsqueda de la verdad, un desarrollo inherente y autónomo. Fin de la cita. Su obra más conocida es Estudios Galileanos, de 1939. Y como es bien sabido, después de su paso por el Collège de France, por el Colegio de Francia, Coiré alcanzó gran influencia durante su estancia en diversas universidades norteamericanas como Yale, Harvard o Princeton, durante los años 50 y 60. Algunos autores que reciben y transmiten esa influencia de Coiré son, por ejemplo, Charles Gillespie, Alistair Crombie o Richard Westphal. La alternativa externalista a Coiré, al otro lado de los bloques, es el historiador marxista británico John Bernal, así como su colega Joseph Needham. Consecuente con su planteamiento marxista, Bernal no contempla la ciencia como una actividad puramente intelectual, sino como un producto de las relaciones económicas y sociales, aunque también veía la ciencia como una fuerza progresiva. Sus obras centrales bien conocidas son La función social de la ciencia, de 1939,
y Science in History de 1954, traducida al español como Historia Social de la Ciencia. Con respecto a la filosofía, los años 50 y 60 son los años de madurez del empirismo lógico, como concepción hegemónica a nivel internacional. Después de la diáspora de los miembros del Círculo de Viena o la Escuela de Berlín, originada por el ascenso y por la ascensión del nazismo, muchos de los miembros del Círculo de Viena o la Escuela de Berlín eran judíos o socialistas. Los años de posguerra verán la consolidación internacional de esta escuela filosófica, producto de la diáspora, en las grandes universidades de referencia de los Estados Unidos y del Reino Unido. Por ejemplo, Rudolf Carnap o Karl Hempel publican algunas de sus contribuciones centrales en estos años. Por ejemplo, la primera edición de Meaning and Necessity, Significado y Necesidad, de Carnap, es de 1947. O los artículos fundacionales de Hempel sobre confirmación o sobre explicación son de la franja que media entre 1945 y 1955. En la siguiente diapositiva, en la que están viendo ahora, en la crisis del esencialismo, llegamos a los años 50 y 60, que son los años de madurez del empirismo lógico, aunque también coinciden con los primeros planteamientos críticos con respecto a esta concepción heredada, a este lugar de referencia, a este lugar común para pensar filosóficamente la ciencia. En estas primeras reacciones críticas encontramos una serie de autores que en los años 50 y principios de los 60 comienzan a realizar críticas a diversas tesis centrales del empirismo lógico, como por ejemplo la distinción analítico-sintético, la carga teórica de la observación, la infradeterminación de las teorías por la experiencia o el modelo nomológico deductivo de explicación, o bien algunas críticas más globales al planteamiento mismo del empirismo lógico, por ejemplo respecto a su carácter sincrónico o puramente enunciativo. Son críticas que generan insatisfacción en el campo y que van preparando poco a poco el terreno para una alternativa. Ninguna de ellas ofrece una alternativa, pero van preparando ese terreno para una alternativa. Entre los autores responsables de estas críticas encontramos a filósofos tan relevantes como Willard Quine, Stephen Tulding, Wilfrid Sellars, Norwood Hanson, Hilary Putnam y otros muchos. Este periodo de finales de los años 50 y los años 60 debemos también observar que es un momento muy importante de revueltas sociales en Occidente y posteriormente también en países de influencia soviética. Protestas que generan lo que podríamos llamar turbulencia política y ebullición cultural. Con el desarrollo de los movimientos antinuclear, ecologista, contracultural y otros, se irá produciendo una progresiva problematización social de la ciencia que crea un ambiente propicio para un cambio en los modelos políticos de gobierno de la ciencia y también en los enfoques académicos para el estudio de la ciencia. Una nueva atmósfera, un nuevo clima que, por ejemplo, no estaba presente en los años 30 de las contribuciones de Gessen o de Fleck. Este mismo periodo, de los años 50 y 60, es también importante para el surgimiento de lo que se ha conocido como la moderna historia cuantitativa de la ciencia o cienciometría por parte de, sobre todo, Derek de Sola Price, en su bien conocido libro de 1963, Little Science, Big Science, aunque es un libro que recoge publicaciones anteriores de los años 50. Paralelamente, el bloque socialista promueve también una historia cuantitativa análoga al enfoque de Price, basada asimismo en indicadores cuantitativos del cambio científico, con la publicación de referencia de Nalimov y Lutsenko, Cientimétrica, de 1969. Por fin, sobre la base del terreno abonado por esas críticas, la publicación de la estructura de las revoluciones científicas por Thomas Kuhn supone un punto de inflexión muy importante en 1962. Creo que, realizando una vista de paja, una visión global de la evolución de la filosofía y la historia de la ciencia del siglo XX, creo que deberíamos decir que hay un antes y un después de Kuhn, que hay una filosofía pre-kuhniana y una filosofía post-kuhniana de la ciencia, y que ese punto de inflexión
Lo marca su libro del 62, La estructura de las revoluciones científicas, aunque como todos sabemos, los libros no son como el café instantáneo, no tienen un efecto inmediato, sino que toman un tiempo en ir preparando el terreno y causar influencia sobre el mundo académico. El cenit de la influencia de Kuhn no fue obviamente en el 62, sino de finales de los 60 y principios de los años 70. No solamente en filosofía, sino también en historia, en sociología y otras muchas disciplinas centradas en el estudio de la ciencia. Bien, todos ustedes están familiarizados con la obra de Kuhn, imagino. Es una obra muy popular que ha sido muy leída, ha sido traducida a numerosos idiomas, y en esta obra Kuhn ofrece un mensaje muy importante, un mensaje rupturista muy importante. Ofrece un modelo de cambio científico incompatible con el modelo tradicional del empirismo lógico, un modelo donde resalta la discontinuidad epistémica en el cambio científico y donde rompe con la tradicional fe en el progreso. Esto es muy importante. Pero además la obra de Kuhn plantea dos desafíos que serán el punto de referencia para el posterior estudio académico de la ciencia, en filosofía, en sociología, en historia y en otros campos. El primer desafío es la necesidad de hacer de la historia la base del estudio académico de la ciencia, rescatando a la ciencia real en oposición a la formalización abstracta. Y el segundo desafío es la necesidad de prestar atención a los elementos pragmáticos y los factores no epistémicos en el cambio científico, vindicando, o reclamando una extensión interdisciplinar del marco explicativo. No se puede responder a las preguntas filosóficas tradicionales desde la pura filosofía, hay que primero hacer historia y después apoyarse en la sociología y otros campos del saber centrados en la ciencia. Creo que estos dos son los grandes desafíos de Kuhn que marcan el terreno para la filosofía de la ciencia posterior a los años 70. Por fin, la muerte de Rudolf Carnap en 1970 señala convencionalmente el colapso final del empirismo lógico, el fin del empirismo lógico, como escuela filosófica predominante, y coincide en el tiempo con la intensificación de la influencia del libro de Kuhn. Bien, a continuación, en la siguiente diapositiva, pueden ver la portada de la obra, de la primera edición de la obra de Kuhn, no es la primera reimpresión, pero sí la primera edición, y también de otro libro de gran influencia, La primavera silenciosa, de Rachel Carson, de la misma fecha, considerado el disparador del movimiento ecologista, que es otra de las corrientes de pensamiento y acción que confluyen en crear un clima propicio para la difusión de estas ideas en el mundo académico de revisión de la ciencia propugnadas por Kuhn. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a revisar una serie de autores donde ya en los años 70 y 80 se produce el reencuentro de la filosofía y la historia dentro de lo que podemos llamar en general una reacción contextualista. Uno de los puntos centrales de la obra de Kuhn, como he dicho, es que no puede hacerse filosofía, ni por supuesto sociología, sin hacer también historia de la ciencia. Este es el planteamiento precisamente de diversos filósofos historicistas de la época, como Imre Lakatos, Paul Feyerabend, Larry Laudan, Dudley Sapir y otros muchos. Filósofos inspirados también en la visión dinámica de Karl Popper en filosofía de la ciencia. Recogen el desafío de Kuhn inspirándose en Karl Popper. Ahora bien, en mi opinión, el uso de la historia por este grupo de filósofos, más que fuente de inspiración inductiva, al estilo de William Hewell, por ejemplo, es el de instrumento de control para poner a prueba doctrinas y tesis filosóficas, como por ejemplo pone de manifiesto Larry Laudan en su intento de sacar adelante una filosofía contrastable de la ciencia a mediados de los años 80. De un modo paralelo a la filosofía, una serie de autores procedentes de la historia de la ciencia, donde destacan especialmente Bernard Cohen y Gerald Holton, pero no solamente, Finocchiaro, Mahmoud y otros muchos, se apoyan a su vez en la filosofía para realizar una relectura racionalista de los episodios centrales de la historia de la ciencia o de fenómenos históricos, como por ejemplo las revoluciones científicas. Al igual que en la filosofía historicista de la ciencia, de Lakatos o Feyerabend, en esta historia filosófica se pone en práctica el modelo de la reconstrucción racional,
en términos de Lakatos, a saber, maximizar la historia interna en los componentes epistémicos y minimizar la historia externa, los componentes no epistémicos. Este reencuentro de la filosofía y la historia de la ciencia en los años 70, que responde en parte a la recuperación de la dimensión social de la ciencia en su estudio académico, acontece, debemos observar, de un modo paralelo a la reorientación de las políticas públicas de ciencia y los modelos de enseñanza de la ciencia, donde también tiene lugar una recuperación de sus aspectos sociales. Las políticas de ciencia asumen funciones regulativas debido a la visibilidad social de los efectos negativos del desarrollo científico, y la educación científica, por su parte, abre espacios para la historia, la ética, la sociología, etcétera, en los currícula académicos. Dentro del mundo académico, el autor más influyente para esa vindicación o para esa reclamación de los aspectos sociales de la ciencia es, como hemos dicho, Thomas Kuhn. Para buena parte de la comunidad académica de los años 70, la obra de Thomas Kuhn es un reto que merece respuestas. Ante ese desafío kuhniano, especialmente relativo a lo que después se llamaron lagunas de racionalidad en los periodos de ciencia extraordinaria o de la revolución científica, muchos autores de la época, para hacer frente a esta amenaza de irracionalidad, muchos autores de la época, decía, encuentran en Popper una fuente de inspiración que tenga como objeto preservar la racionalidad científica a pesar de haber asumido los retos que plantea el desafío kuhniano. Esto es lo que constituye la posteriormente conocida como interpretación conservadora de Kuhn, propia de los filósofos racionalistas e historicistas, es decir, leer a Kuhn con lentes popperianas. Otro desafío muy diferente es el que perciben por entonces, en los años 70, en ciertos grupos de investigación del Reino Unido, que reaccionan también ante la obra de Kuhn. Como reconoce, por ejemplo, Barry Barnes en Kuhn y las ciencias sociales, Kuhn, y especialmente su análisis externalista de la ciencia normal, será también fuente de inspiración para sociólogos e historiadores británicos que tratan de ampliar la sociología del conocimiento clásica hasta una sociología del conocimiento científico, una Sociology of Scientific Knowledge, SSK, en el acrónimo inglés, para vindicar así el papel causal de los condicionantes sociales en la explicación del cambio científico. Se trataba de hacer en su visión una ciencia de la ciencia. El desafío para estos autores era en realidad ser más kuhniano que el propio Kuhn, dando continuidad a argumentos rupturistas y superando el cierto anclaje que todavía Kuhn conserva en la tradición filosófica. Otros autores de referencia de los años 70 son, por ejemplo, David Bloor, Steve Shapin, Donald Mackenzie, Harry Collins o David Edge. La evolución disciplinar de la sociología de la ciencia conducirá en los años 80 a una cierta situación de conflicto metacientífico, ejemplificada por el enfrentamiento entre el filósofo Larry Laudan y el sociólogo David Bloor, filósofos racionalistas influidos por el historicismo kuhniano y sociólogos relativistas, también influidos por Kuhn, curiosamente, debaten en los años 80 sobre cosas como el postulado de la simetría, si debemos utilizar las mismas pautas para explicar el acierto y el error en ciencia, y en general debaten sobre la relevancia de las consideraciones epistemológicas en la explicación del cambio científico. Son los llamados por Trevor Finch, respectivamente, kuhnianos de derechas y kuhnianos de izquierdas. La etiqueta kuhnianos de derechas va por los filósofos racionalistas y la etiqueta kuhnianos de izquierdas por los sociólogos relativistas, que forman el antecedente de lo que años después se conocerá como las guerras de la ciencia. Un enfoque o familia de enfoques en la historia de la ciencia que también cobra fuerza en esta época, en los años 80, es el conocido como historia social de la ciencia, por influencia de la tradición marxista de Boris Hessen. Autores como John Christie, Robert Young, Simon Schaffer o Paul Forman estudian en esta época, por ejemplo, las instituciones científicas y su implantación social, la influencia de las ideas científicas en la política o en la sociedad, o los determinantes culturales de la dinámica de la investigación. Se trata de enfoques contextualistas que se diferencian del marxismo tradicional por asumir un planteamiento crítico con respecto a la ciencia y no diferenciar ya entre mala ideología y buena ciencia.
Al final de este periodo, durante los años 80, tendrá lugar la diversificación de la sociología del conocimiento científico, apoyada en el programa fuerte, en el Strong Program de David Bloor, con la aparición de las perspectivas meso y micro de análisis social y la extensión del enfoque a la explicación del cambio tecnológico por parte de autores como Bibi Baika o Trevor Pinch. Globalmente, esta familia de enfoques ha llegado a conocerse como Science and Technology Studies, o bien estudios sobre ciencia y tecnología, o bien como Science, Technology and Society, estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad. Bien, llegamos ya a nuestros días, llegamos ya a las últimas décadas, al que promete convertirse en el otro largo siglo de los historiadores, el siglo XXI, que comienza con la caída del muro y el fin de la Guerra Fría, así como con las nuevas preocupaciones de la comunidad científica centradas alrededor de la crisis energética, los riesgos tecnológicos o el cambio climático. Pero la ciencia del cambio de siglo presenta también algunas características que la diferencian a la ciencia del pasado y que son base para una reorientación del estudio académico de la ciencia en estas últimas décadas. ¿Qué nuevas realidades afronta la ciencia en estos años, en estas últimas décadas? Estas nuevas realidades vienen señaladas por cosas tales como la extraordinaria complejidad de los problemas, la evidencia limitada y la urgencia de las conclusiones, una fuerte dependencia de la ciencia actual respecto a instalaciones e infraestructura tecnológica, la necesidad de frecuente colaboración multidisciplinar, una fuerte incertidumbre en el curso de la investigación, un alto valor político y económico para los resultados de la investigación científica, un gran volumen de recursos consumidos y la frecuente problematización social de los resultados científicos. Estos rasgos han inspirado diversas etiquetas en la literatura actual para describir un nuevo tipo de ciencia. Etiquetas como, por ejemplo, la de ciencia reguladora de Shira Yasanov, la de ciencia postnormal de Funtovich y Rabe, la de tecnociencia que utiliza Bruno Latour, o la de modo 2 de Gibbons, y otras muchas etiquetas que podemos encontrar en la literatura contemporánea, donde se destacan algunos de esos rasgos que tienden a imponerse en las formas contemporáneas de hacer y de evaluar la ciencia. Estos cambios en la ciencia actual han venido acompañados de cambios también en el estudio de la ciencia, sobre todo una tendencia generalizada desde los años 90 a adoptar enfoques naturalistas. Es lo que fue descrito por Werner Callebaut como el gran giro naturalista. Es una influencia, esta del naturalismo, que supera ya el enfrentamiento entre filosofía y sociología de los años 80, y es una influencia que, en mi opinión, debe rastrearse especialmente hasta la obra de Kuhn de 1962. Y debo aclarar que entiendo aquí por naturalismo la resolución o replanteamiento de problemas metacientíficos tradicionales, como el problema filosófico de la justificación de las teorías, haciendo uso de métodos, conceptos o resultados procedentes de las ciencias naturales o sociales. Algunos autores de referencia con gran influencia en la filosofía y la historia de los estudios sobre ciencia contemporánea son, por ejemplo, Helen Longino, David Hull, Ian Hacking, Philip Kitcher, Paul Taggart, Ronald Gere y otros muchos. Muchos de estos autores han desarrollado también una investigación original en historia de la ciencia, en estrecha interdependencia con su reflexión filosófica, y que ejemplifican muy bien esa fuerte asociación que en las últimas décadas y en el contexto del giro naturalista vuelve a unir a la historia y a la filosofía. Y por ir concluyendo, me gustaría añadir que la influencia de Kuhn y otros autores sobre el estudio académico de la ciencia ha ido creando nuevos espacios de trabajo, nuevos enfoques, donde se han difuminado en gran medida las fronteras, las antiguas fronteras disciplinares entre la filosofía, la historia y la sociología, en beneficio de enfoques interdisciplinares, constituyendo un campo amplio y bastante heterogéneo de lo que se suele conocer como Science and Technology Studies, como estudios sobre ciencia y tecnología,
Siempre quedan autores apegados a la tradición, es obvio, y podemos encontrar en algunos países más que en otros, especialmente en ámbitos temáticos específicos como la filosofía de la biología, la historia de la física, etcétera. Pero a nivel general considero que el giro naturalista es el que marca la vanguardia de la investigación metacientífica contemporánea a través de enfoques nuevos, como los que pueden apreciarse en la diapositiva, la teoría del actor red, el estudio de las instrumentalidades, en controversias científicas, etcétera, y que se centran en temas viejos y también en temas nuevos, en temas viejos bajo una nueva óptica y también en temas nuevos como el de la cultura científica, estudios medioambientales, estudios sobre riesgo, etcétera, que tienden a tener cada vez más espacio, en la literatura contemporánea. Bueno, ha sido una revisión somera de la evolución del estudio académico de la ciencia en los últimos 100 años, especialmente en las últimas décadas, destacando esas tendencias, esos alejamientos y acercamientos de la filosofía y de la historia, y señalando también la coevolución del estudio académico de la ciencia con los contextos políticos y culturales que han ido conformando esas relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Espero haber contribuido a sembrar alguna idea o realizar alguna observación que pueda dar lugar al debate y a la reflexión sobre un tema que considero muy importante, que es el del estudio metacientífico o el estudio filosófico e histórico de la ciencia, y más en una época como la actual, donde la ciencia está en el centro, no solamente de las políticas públicas, sino también de la vida de los ciudadanos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al profesor López Cerezo por esta exposición tan ajustada en tiempo y sobre todo tan densa en contenidos. Pues ahora es el momento de plantearle cuestiones y yo animo a todos los participantes a que se sumen a esa participación que tan fructífera siempre acaba resultando. Se han abordado muchos temas de calado y yo quería iniciar, digamos, la discusión por el final. Y es en estos momentos, digamos que hay un momento, digamos, de impasse intelectual muy fuerte. Un momento que para muchos es reconocido como un momento de transición. Aquí se han apuntado horizontes, tendencias, prospecciones hacia un futuro a corto o medio plazo. La gran cuestión, a mi modo de ver, es cómo plantear hoy la interdisciplinaridad. Es uno de los grandes temas. ¿Y cuál es la misión de la filosofía de la ciencia a la hora de arbitrar las controversias que se susciten en los estudios interdisciplinares? Creo que es uno de los grandes temas. Y sobre todo, ¿cuál es el estatuto de la filosofía en esa reordenación de los saberes que tienen como aplicación distintos contextos de lo más variado, que algunos de ellos no existían como tales hace 100 años, cuando se ha iniciado la historia de la ciencia narrada por usted? Por tanto, creo que es el gran tema y sobre todo, ¿qué testigo, si humanista, si naturalista, cabe esperar, cabe proponer para ese desafío interdisciplinar actual? Muchísimas gracias. Bueno, pues coincido con usted en la importancia que tiene la interdisciplinariedad en el estudio de la ciencia, en el mundo contemporáneo. Quisiera resaltar no solamente las oportunidades, sino también los escollos, las dificultades que tiene el desarrollo de un marco de análisis interdisciplinar para estudiar el cambio científico. Con respecto a las oportunidades, creo que son obvias. Creo que la realidad que ofrece la sociedad transformada por la ciencia no se puede compartimentalizar en disciplinas. Un problema como, por ejemplo, la sostenibilidad de un recurso ambiental tiene aspectos económicos, tiene aspectos a veces ideológicos, tiene aspectos psicológicos
psicológicos, tiene aspectos políticos, tiene aspectos bueno, que están vinculados a herramientas de análisis desarrolladas en el marco de disciplinas tradicionales y que necesitan ser combinadas para apreciar adecuadamente la naturaleza del problema. El mundo externo y la ciencia, o los problemas abordados por la ciencia, no están compartimentalizados disciplinarmente, por tanto es necesario, y más en el mundo actual, adoptar enfoques interdisciplinares de análisis. Ahora bien, dicho esto, también debemos reconocer que nuestras instituciones están sujetas a fuertes dinámicas que les imprimen un espíritu bastante conservador. Y me refiero a instituciones de promoción de la investigación científica o de enseñanza de las ciencias, como las universidades. Las universidades están divididas en departamentos, en facultades. Estas facultades están divididas en áreas de conocimiento. Así es. Las agencias de evaluación y de promoción de la investigación científica están también con mucha frecuencia estructuradas de un modo disciplinar. Y a pesar de las declaraciones que podemos encontrar en muchas convocatorias o documentos públicos de promover la interdisciplinariedad, de favorecer la colaboración, etcétera, en la realidad nos encontramos con mucha frecuencia con barreras para que las personas puedan trabajar juntas y puedan acceder, por ejemplo, a financiación de líneas de trabajo que agencias financiadoras estrechamente disciplinares no entienden y bueno, pues no consiguen salir adelante. Por un lado, entiendo las oportunidades, coincido con ellas, es necesario adoptar enfoques interdisciplinares para abordar los problemas sociales relacionados con el cambio científico y tecnológico, pero por otro lado la investigación interdisciplinar, debido a estas inercias institucionales que fomentan la tradición, tienen dificultades a veces en salir adelante por las estructuras que nos encontramos. Pues muchísimas gracias por esta brillante respuesta. Tiene la palabra en estos momentos el profesor Víctor Páramo. Buenas tardes a todos, espero que se me escuche bien. En primer lugar, no me atrevía realmente a hacer una pregunta porque hay en la sala bastantes expertos, pero en cualquier caso creía conveniente hacerla porque se ha hablado de un tema muy interesante y es de la importancia de Kuhn en esa evolución de la que usted ha hablado de historia de la filosofía de la ciencia, la propia filosofía de la ciencia y no solo de la historia de la ciencia. Usted ha mencionado que Kuhn, o gracias a Kuhn, se comienza a valorar el papel de la historia en la filosofía de la ciencia. También en el caso de la sociología de la ciencia. Yo quiero recordar ahora una obra de Richard Rorty, La filosofía y espejo de la naturaleza, publicada en 1979, y en la que dedica, en la última parte, un apartado precisamente a Kuhn y a su teoría de las revoluciones científicas. Richard Rorty lo que hace en ese apartado mencionado es aplicar a la propia historia de la filosofía términos e ideas que Kuhn analiza en la estructura de las revoluciones científicas. Dos de ellos, sumamente importantes, son el de filosofía edificante y filosofía sistemática, e incluso habla, para recordar a los términos de Kuhn de ciencia normal y ciencia revolucionaria, de discursos normales y discursos anormales, se ha traducido así, para aludir a las tradiciones de filosofía, propiamente de la filosofía, no ya de la ciencia. Entonces, digamos que lo que Rorty hace en esta sección de su obra es traer a la propia análisis de la historia de la filosofía lo que Kuhn ha puesto de manifiesto en el caso de la historia de la ciencia. Entonces, mi pregunta es, puesto que Kuhn, como usted ha dicho, demuestra que en los periodos de revolución científica existen lagunas, como usted ha dicho, de irracionalidad, ¿cree usted que en el caso de la filosofía, de la propia historia de la filosofía y no ya solo de la ciencia, también existiría esto, como usted ha llamado, lagunas de racionalidad, periodos de racionalidad,
en los que la confrontación, como dice Kuhn, entre dos tradiciones no puede mediarse mediante argumentos racionales, sino mediante la persuasión u otros elementos que se consideran tradicionalmente poco racionales. Entonces, repito la pregunta, ¿usted cree que en el caso de la filosofía, y no solo en el caso de la ciencia, según la teoría de Kuhn, existiría también algo así como lagunas de irracionalidad en el paso de unas tradiciones filosóficas a otras? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, voy a responder yo, aunque intentaré asumir un punto de vista kuhniano. Yo creo que desde ese punto de vista la historia de la filosofía sería toda ella una laguna de racionalidad. Y lo digo de un modo deliberadamente provocador, porque quiero hacer una puntualización después. Desde un punto de vista kuhniano decía, toda la historia de la filosofía sería una laguna de racionalidad. ¿Por qué? Porque la filosofía no habría entrado en el estado de ciencia normal y por tanto no cabe hablar de revoluciones como tiene lugar en ciencia, sustitución de un paradigma por otro paradigma. Estamos en un estado de ciencia prenormal, por tanto no procedería a hablar de avance del conocimiento como tiene lugar en el contexto de la ciencia normal. Y la puntualización que quería hacer tiene que ver con este término, con esta forma de calificar a la ciencia extraordinaria como ciencia carente de racionalidad o como lagunas de racionalidad. Esta es una visión adoptada por filósofos de influencia popperiana. Me explico. Si uno lee la estructura de las revoluciones científicas y lo que Kuhn tiene que decir ahí, Kuhn, más que irracionalizar la ciencia en los momentos de grandes avances, lo que hace es racionalizar la ciencia, tanto en los periodos de ciencia normal como de ciencia extraordinaria. No es irracionalizar, sino racionalizar. Es decir, apelar a elementos explicativos del cambio acumulativo en el caso normal y no acumulativo en el caso extraordinario, que no tienen que ver con estos valores que podemos utilizar para calificar una decisión, por ejemplo, de racional o de irracional. Lo explica en términos de factores causales que son los responsables de la perpetuación, por ejemplo, de los modos de resolver rompecabezas en una tradición de ciencia normal, o son los responsables del enfrentamiento en los casos de confrontación entre distintos paradigmas. Por tanto, yo creo que más que irracionalizar la ciencia, lo que hace es racionalizar el estudio de la ciencia. Y por tanto, volviendo a la pregunta inicial de la historia de la filosofía, creo que desde el punto de vista kuhniano, más que una laguna de racionalidad, la historia de la filosofía lo que plantearía es un caso de racionalidad desde el punto de vista de la racionalidad científica. Es mi punto de vista. De acuerdo, gracias. El profesor San Martín tiene pedida la palabra. Bueno, pues primero no voy a decir si se me oye, porque yo sí que confío en la tecnología, como la gente sabe, y seguro que se me oye. Segundo, felicitar al ponente porque ha dado muestras de sus amplísimos conocimientos y de algo de lo que se echa muy en falta con frecuencia en la filosofía, y es la capacidad de síntesis y de vertebración lógica de un discurso. Y solamente porque se ha citado varias veces, y pues a mí me gustaría decir algo en torno a Kuhn también. Bueno, yo acabo de publicar un libro, José Antonio quizá no lo sabe, que se llama El exceso de excluir la razón, que es la primera parte de una frase de Blaise Pascal que decía que tan necio es excluir la razón como reducirlo todo a razón. Y digo esto porque tiene que ver bastante con lo que se ha dicho al final acerca de Kuhn, la irracionalidad y la racionalidad. Yo no creo que los popperianos se inventen a Kuhn, ni tampoco los de izquierda, los llamados kuhnianos de izquierda, que se inventen a Kuhn.
es que Kuhn, pues como casi todos los filósofos o todos los filósofos a lo largo de la historia, pues ha sido más parecido al río de Heráclito que al ente único e inamovible de Parménides, por decirlo filosóficamente. El Kuhn de 1962 se parece muy poco al Kuhn de 1982. Las tesis principales del Kuhn de 1962 serían, primera, que no hay pruebas, en el sentido, él llama pruebas a lo que nosotros podríamos llamar pues, algoritmos de resolución de problemas, y en concreto de un problema que es la elección entre teorías. No hay algoritmos. Hay quien lo puede considerar sinónimo algoritmo y de prueba, o simplemente sería mejor hablar de criterio lógico en forma de prueba. Y eso lo dice Kuhn en el año 1962, pero poco tiempo después él mismo vuelve sobre sus asertos y dice que ha sido absolutamente malinterpretado, que él en ningún momento, estoy hablando de la tensión esencial, en ningún momento ha querido decir que no hubiera pues criterios de tipo epistémico que permitieran también la decisión, la toma de decisiones acerca de qué teoría es la preferible, por ejemplo, en un conflicto interteórico. Lo que pasa es que, dice, no son pruebas, son valores epistémicos. Y a mí me gusta mucho lo que dice Kuhn en la tensión esencial, porque los valores están impregnados de aspectos sociales, aspectos éticos, y bueno, no hay un algoritmo que paso a paso me lleve a una toma de decisiones, sino unos valores epistémicos que están determinando la preferencia. Por ejemplo, ¿por qué prefiero yo la teoría de Copérnico a la teoría tolemaica del Almagesto? Pues por su simplicidad. Bueno, yo, como ciudadano del siglo XVII, pues posiblemente por su simplicidad, no por muchas más cosas, pero en fin, por su sencillez. Y nosotros, bueno, pues estéticamente también determinamos nuestras elecciones. Este era un punto. Y para no enrollarme en el segundo, y que es más importante, es que no son los popperianos de derechas los que se inventan a Kuhn. Es que Kuhn en el año 1982 vuelve sobre la estructura de las revoluciones científicas y pega un trompazo, perdón por expresarme así en román paladino, filosóficamente hablando tremendo. Porque la tesis principal del 62, no sé si estarás de acuerdo conmigo, José Antonio, es la de la inconmensurabilidad de las teorías. Y por eso, pues uno, como cada teoría pues determina su propio mundo, pues no hay pruebas lógicas, no hay criterios lógicos que a mí me permitan la elección de lo que habita en mundos distintos. Pero es que en el 82, en su articulito de comensurabilidad, comparabilidad y comunicabilidad, que se las trae el titulito, pues dice que también lo hemos malinterpretado, que él nunca ha dicho que las teorías fueran inconmensurables, y llega a decir, no, es que las teorías son comparables. ¿Cómo no van a ser comparables si yo puedo perfectamente comparar Aristóteles con la física de Aristóteles con los Principia de Newton? Claro, lo puedo comparar porque, dice él, siempre hay una base común de conceptos, cosa que en la estructura de las revoluciones científicas, si llega a decir eso, sería terrible. Pero es que añade además, que es muchísimo más grave que todo lo que vengo diciendo. Es que además puede ser que las teorías sean intraducibles, pero ojo, y ahí acude a Quine. Si yo me pongo en las posiciones conductistas quinianas, no en la búsqueda de significado, sino en la determinación conductista del significado, pues claro que puedo perfectamente, puedo llevar a cabo una comparación interteórica y tomar decisiones, porque si no, pues yo no podría hablar, por ejemplo, de la teoría del flogisto. El término flogisto no tiene un referente. Yo puedo comparar la teoría del flogisto con la teoría del oxígeno de Lavoisier. ¿Por qué? Pues porque puedo operar como el indígena y el conejo. Esto es Gabagay. Puedo, en definitiva, llevar a cabo una determinación conductista de significados. Eso lo dice Kuhn, no lo digo yo. Entonces, claro, no se puede reprochar a los popperianos que hagan una interpretación de Kuhn y a los izquierdistas que hagan otra. Es que Kuhn da para eso y para más.
da para mucho más, porque a partir del 62, pues yo creo que Kuhn se dedicó a matizarse, yo digo a desdecirse de muchas de las cosas y dio pie a posiciones tan divergentes como las que tú has apuntado, pero es que hay base, yo no creo que los popperianos se inventen a nadie, ¿eh? No sé si se me ha entendido. Perfectamente. Y comparto completamente el punto de vista. Yo también pienso que Kuhn, a partir de 1969, que es cuando él publica el Postdata, para la segunda edición de la estructura, y desde entonces lo que hace básicamente es desdecirse e ir matizando cada vez más la posición más radical que había presentado la estructura de las revoluciones científicas. Ahora bien, ¿significa esto que hay muchos Kuhn o que Kuhn tiene un pensamiento amplio y flexible? Sí. ¿Significa esto que Kuhn tiene patente de corso para interpretar, leer y sacar conclusiones de las ideas que se encuentran impresas en su libro de 1962? No. Esto es lo que, por ejemplo, dicen algunos autores de la sociología del conocimiento científico. Vamos a ver, ese es un libro magnífico, es un libro que tuvo una gran influencia, que recibe la comunidad académica. ¿Quién es Kuhn para cortocircuitar esa influencia o matizar esas ideas a posteriori? Esas ideas están ahí y han sido evaluadas y han ejercido una influencia sobre los pensadores como, por ejemplo, Barry Banks. Kuhn no es, bueno, tiene un protagonismo especial, pero no es nadie como para poder dar marcha atrás y establecer una única lectura, una única interpretación posible de las ideas que aparecen en 1962. Yo cuando hablaba de Kuhn, hablaba solamente del Kuhn de 1962, no del Kuhn posterior. El Kuhn posterior, para muchos, como tú has señalado, forma parte de esta reacción racionalista que intenta matizar las cosas que están escritas en la estructura de las revoluciones científicas, pero no tenemos por qué conceder una única interpretación, lectura posible de las tesis de la estructura al propio Kuhn. Hay muchas y han ejercido influencias diversas. De hecho, es muy interesante comprobar que los elementos de la obra de Kuhn que influyen sobre sociólogos y sobre filósofos en los años 70 son diferentes. Por ejemplo, los filósofos influidos por Popper prestan particular atención a lo que Kuhn dice sobre las revoluciones científicas y se llevan las manos a la cabeza por esas supuestas lagunas de racionalidad. Se llevan las manos a la cabeza. El único que presta un poquito más de atención a la ciencia normal es el propio Popper. Sentía una especie de animadversión innata por la ciencia normal de Kuhn. Pero en general, Lakatos y todos los demás, a lo que prestan atención es a lo que Kuhn dice sobre la ciencia extraordinaria, sobre las revoluciones. Y tratan de, bueno, contrarrestar esas lagunas de racionalidad que ellos perciben, que están presentes en la investigación de Kuhn, haciendo uso de distintos elementos filosóficos, muchos de ellos inspirados en Popper, como que, por ejemplo, hay elementos que son comunes a teorías enfrentadas en grandes revoluciones, como grandes tematas que están por encima, o valores permanentes que están por encima de las divergencias en cosmovisiones, u otros autores como Laurent, que por ejemplo pues le quitan leña al fuego revolucionario, dicen que tampoco es para tanto, no hay estas grandes diferencias de Gestalt, etc. Esto por el lado de los filósofos, que le prestan más atención a lo que Kuhn dice sobre las revoluciones que a lo que Kuhn dice sobre la ciencia normal. Pero los sociólogos hacen lo contrario. Sobre los sociólogos tiene más influencia el mensaje kuhniano sobre la ciencia normal que el mensaje kuhniano sobre las revoluciones. Por ejemplo, Barry Bars, en 1982, en su obra Kuhn y las ciencias sociales, que es la obra de referencia para examinar esta influencia de Kuhn sobre la sociología, lo que destaca fundamentalmente es la idea de ciencia normal en Kuhn y cómo Kuhn hace posible una explicación metacientífica del cambio en la ciencia normal, del avance del conocimiento, que no tiene por qué hacer referencia a causas finales, a la búsqueda de la verdad. Y no tiene por qué
ver al científico como un tomador racional de decisiones, tal y como lo veía Popper, sino simplemente como un engranaje, como una pieza en una maquinaria mayor que es el desarrollo de una tradición, de un paradigma. Por eso decía que, por un lado, coincido en que hay muchos Kuhn, pero el único Kuhn que yo quería resaltar en mi presentación era el Kuhn de 1962, y como dice Barnes, bueno, el Kuhn de 1962 es uno, el Kuhn del 82 es otro. ¿Significa eso que solamente el Kuhn del 82 puede interpretar al Kuhn del 62? No, lo podemos interpretar todos y de formas diferentes, sin necesidad de tamizar la radicalidad que encontramos en la estructura de las revoluciones científicas. Muy bien, muchas gracias. ¿Más cuestiones? Eduardo Ortiz. Sí, buenas tardes, buenas tardes. La mía es una pregunta sencilla, breve, quizá más breve que sencilla, lo reconozco. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia, José Antonio López Cerezo. Y mi cuestión quizá es un poco genérica, la envío por chat, además de decirla. Como parece ser que el naturalismo dominante en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad incluye ya referencia a valores, mi cuestión es ¿a qué valores? Sobre esto quería escucharte, que nos dijeras algo, por favor. Bueno, gracias por la pregunta. Coincido en que es breve de enunciar, pero no es una pregunta sencilla, es compleja de responder. En mi opinión, a ningún valor específico, simplemente a valores. Recuerdo voy a responder con una muy breve anécdota de la que fue protagonista el profesor San Martín. En los años 90, San Martín fue director de un proyecto dentro del programa Tempus de la Unión Europea de colaboración con universidades del antiguo bloque soviético. Era un proyecto de colaboración en el cual los especialistas occidentales teníamos que, bueno, revisar contenidos curriculares, crear grupos de trabajo que permitiese la reorientación de algunas asignaturas que estaban cargadas ideológicamente o que tenían sentido en los viejos currícula previos al final de la Guerra Fría. Uno, por ejemplo, una materia que nosotros tratamos de promover en la Universidad Técnica de Budapest era Ciencia, Tecnología y Sociedad, para que, bueno, pues dejaran de enseñar marxismo y estas cosas, ¿no? Es decir, buscar un poco pues los nuevos lineamientos internacionales en el mundo académico para renovar los currícula que habían quedado completamente desfasados una vez que cayó el telón de acero. Bien, recuerdo una de estas reuniones de discusión donde un viejo profesor de marxismo, con unas gafas gruesas, nos dijo en un momento dado que por fin entendía qué quería esto de la democracia. Y dijo que esto de la democracia era sustituir los valores marxistas por valores democráticos. Y nos quedamos todos pasmados. Porque claro, ¿qué son los valores democráticos? Pues cada cual tendrá los suyos, te imagino. No hay unos valores democráticos como puede haber unos valores capitalistas o puede haber unos valores socialistas. El valor democrático son los valores de los que son portadores los ciudadanos y que pueden ser extraordinariamente heterogéneos y diversos entre sí. Cuando hablamos de recuperar el mundo de los valores en el estudio de la ciencia, no estamos hablando de unos valores específicos, sino de, en general, estos elementos que van más allá de los hechos y que tienen que ver con las actitudes y que tienen que ver con los posicionamientos de las personas, pero no posicionamientos o valores específicos. Los valores de ciencia, tecnología y sociedad
no son como los valores capitalistas o los valores socialistas. Es un contenedor genérico donde hay una diversidad de elementos culturales y posicionamientos que responden a la amplia heterogeneidad de la ciudadanía en el mundo actual. Pero no hay un listado de valores particular. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues estamos avanzando ya al seminario, ya en la recta final. Cuestiones que queden pendientes. Bueno, pues como nuestro compromiso es el de ser puntuales en el inicio y también en la finalización, y nos hemos tomado pues un margen de 75 minutos para desarrollar este interesantísimo seminario, pues puede ser momento de cierre. No sé si el profesor San Martín quiere apostillar algo, aportar alguna idea. No, más que, con tu permiso, más que aportar una idea, bueno, aparte de volver a felicitar a José Antonio López Cerezo, bueno, voy a decir dos cosas. Una, porque como ya peino canas me puedo permitir decir muchas cosas. Y es, yo siempre he pensado que quienes han trabajado con uno tienen que superarlo. Y la gente debe saber que José Antonio López Cerezo ha trabajado conmigo y que me ha superado en muchísimas cosas, en conocimientos y en capacidad técnica, por ejemplo, haciendo de la Organización de Estados Iberoamericanos y de su fomento que para mí ha significado muchísimo, fomento de este tipo de estudios, pues una de las líneas de acción principales de esta organización, que ya saben ustedes que es nada menos que la organización que valga el juego de palabras, organiza las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de todos los países latinoamericanos. Segundo, a mí me gustaría dar las gracias, obviamente, a la universidad que ha acogido pues con tanto cariño la realización de este seminario y personificar ese agradecimiento en la figura del decano, que desde el primer momento pues nos ha animado a llevar adelante, en el marco de la asignatura de Víctor Páramo, pues este seminario, del que esperamos que tenga consecuencias, por lo menos que abra interrogantes en quienes hemos asistido a él. Y tercero, bueno, pues que aparte de las personalidades que nos han acompañado de fuera de España, pues había una que no he citado, que era Eduardo Vizcaya, que no sé si sigue estando con nosotros o se ha desconectado, pero que es un profesor de la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México, especialista en los temas de ciencia, tecnología, sociedad. Hemos tenido profesores pues de México, hemos tenido profesores puertorriqueños en Oregón, hemos tenido alumnos en diversos lugares de la Tierra y bueno, pues esa es la grandeza de la virtualidad. Y es que habiendo tantos kilómetros de distancia física entre nosotros, hemos estado todos espiritualmente reunidos en una misma pantalla. Pues gracias. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias al profesor San Martín por la organización de este importantísimo evento para la Universidad Católica de Valencia y para nuestra Facultad de Filosofía y nuestro grado en Filosofía, que va a servir desde luego para llamar la atención cuando se publique pues los contenidos de esta sesión y la anterior, pues va a ayudar especialmente para la mejor difusión del grado. A todos los asistentes, pues especial agradecimiento y, como no, pues al profesor López Cerezo, que bueno, pues que ha estado brillantísimo y que ha combinado pues el análisis riguroso y también una síntesis más que profunda de temas que seguirán siendo actuales y que lo han sido en todo el siglo XX y, por supuesto, pues lo son en la actualidad. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia, especialmente a los que nos siguen de muy lejos, y manifestar la disponibilidad desde el Decanato de Filosofía para seguir organizando actividades incluso con mayor duración, porque nos sabe a poco después de tanta intensidad como pueden dar de sí estos temas por la brillantez que han sido expuestas también. Muchísimas gracias en todo caso.